conexión matinal en esta jornada de día miércoles 31 de mayo, ya esperando que se nos vaya este mes que ha sido muy largo, lo hemos comentado ya en este programa, y por supuesto, como siempre, invitándolos a ustedes a ser parte de tu conexión matinal. @canal TVR es nuestra cuenta de Instagram, y por supuesto usted ya se sabe el número de WhatsApp y número de teléfono para que nos llamen directamente, ¿no? Así es, Panchito querido, sí. Y también dejamos a todas las personas invitadas, porque a continuación tenemos a una tremenda invitada, porque sabemos que ya se acerca el invierno. De hecho se adelantó, ¿cierto? Algo Exacto. que también nuestro queridísimo experto en climatología nos adelantó, y también las enfermedades respiratorias. Así que el día de hoy tenemos a una tremenda invitada, doctora Tania Capote. Bienvenida a tu conexión matinal. ¿Cómo está, doctora? Buenos días. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. De todas maneras que teníamos que tenerla aquí, Panchito, considerando, ¿cierto?, que la neumonía y las enfermedades respiratorias están en auge en este momento, ¿no? Exacto, sobre todo en el adulto mayor. Sí, en el adulto mayor el tema de la neumonía es muy complicado porque lo puede llevar a hospitalizaciones, y tenemos que recordar también que la neumonía, siendo un proceso respiratorio agudo, un proceso respiratorio pulmonar de origen infeccioso, está considerada como la tercera causa de muerte en nuestro país. Mira. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en la precaución, hay que hacer actividades de prevención para evitar, la morbimortalidad por estas causas. Exacto, Tania, bueno, lo dijiste ya, ¿no? ¿Cuáles serían esas actividades de prevención, esas instancias que tenemos que tener en consideración para evitar algún tipo de fatalidad, ¿no?, en estas enfermedades? Bueno, mira, el microorganismo que fundamentalmente es causa de esta enfermedad está descrito en una bacteria, es el responsable de 2/3 de los casos, que es el Streptococcus pneumoniae, y esta bacteria se transmite por contacto directo, de persona a persona, a través de la tos, del estornudo. Por eso es tan importante el lavado de manos, por eso es tan importante el uso de mascarilla cuando estamos resfriados, porque si no mantenemos estas medidas, llegamos a la probabilidad de que podamos enfermar a las personas que son más vulnerables en nuestra familia, que son justamente los adultos mayores. ¿Qué factores también de riesgo propician la aparición, ¿cierto?, de neumología en adulto mayor, queridísima doctora? Mira, dentro de los factores de riesgo, bueno, tenemos la contaminación ambiental, que en estas épocas de otoño e invierno en Santiago es fundamental, pero hay otras enfermedades también que propician la aparición de estas, la adquisición de estas enfermedades, que son, por ejemplo, el alcoholismo, el tabaquismo, las personas que sufren de enfermedades crónicas pulmonares, enfermedades crónicas del aparato genitourinario, también enfermedades crónicas hepáticas. La malnutrición, tanto por exceso como por defecto, es un factor de riesgo, así como la diabetes. Tania, algo ya adelantaste, pero ¿qué te parece que hoy día veamos un número importante de personas con mascarilla en las calles? A mí me llama bastante la atención porque, claro, estábamos súper acostumbrados en el contexto de la pandemia, ¿cierto? Claro. Igual que el uso del alcohol gel, el lavado de manos, que bueno, eso siempre había que hacerlo, pero como que en realidad, siendo realista, pocas personas tenían esa costumbre. Ahora la mascarilla la vemos ya en las calles de nuevo. Sí. Es una medida que ha sido implementada por el Ministerio de Salud y muy en boga con estos tiempos, y es para evitar justamente el contagio porque no solamente tenemos, los virus por bacterias, están también otras enfermedades respiratorias que son causadas por virus y por otros agentes etiológicos. Entonces es importante que mantengamos la protección respiratoria, que es justamente como se llama este protocolo. Claro. Para evitar el contagio. Sí. Es importante también para cuidarnos entre todos, considerando no solamente a los adultos mayores, sino que también a los niños y a las niñas, claro, que actualmente, cierto, se encuentran en una situación compleja. Lo anunciábamos también en las actualizaciones de informaciones durante esta semana. ¿Cómo poder detectarlo a tiempo? Porque a veces uno dice, es un resfriado nomás, es una gripe nomás, pero el punto es que si eso uno no se lo cuida o no lo detecta a tiempo, puede, empeorarse el panorama, ¿no? Mira, en los adultos mayores, Cata, hay ciertos aspectos que hay que revisar y que hay que acudir a un servicio de urgencia cuando se presenta. Por ejemplo, si nosotros tenemos un adulto mayor que comienza con un proceso de tos, dolor en el pecho, confusión mental o alteración del estado mental, que puede ir desde una desorientación, por ejemplo, que él no sabe bien dónde está,
hasta un estado ya mental comprometido. Son factores de riesgo importantes que requieren atención de urgencia. Ahora puede ser que no se presente tan grave y se presente como un proceso respiratorio agudo, dado por fiebre. Siempre considerar que la fiebre es una temperatura mayor de 38.5, mayor o igual a 38.5 se considera fiebre, ¿ya? Cuando tengamos esa temperatura, cuando tengamos también malestar general, dolor en el pecho, escalofrío, toma del estado general, ahí tenemos que considerar la probabilidad de la presencia de un proceso respiratorio agudo pulmonar infeccioso y acudir a un médico. Perfecto. Ahora, si hablamos de cobertura, porque también hoy día lo conversábamos con el tema de la crisis que existe hoy día en materia de salud, ¿cierto? Esto está cubierto por el auge, ¿no? Sí. Ya. Sí, las neumonías están cubiertas por el auge, sobre todo en los mayores de 65, y acá hay aspectos que son muy importantes y que bueno que me lo preguntas, porque está el tema de la accesibilidad, que la accesibilidad quiere decir que todo adulto mayor, ya sea usuario de FONASA o de ISAPRE, que presente estos síntomas, tiene derecho a que se confirme su diagnóstico y se comience su tratamiento. Ya. Otro aspecto importante del auge es la oportunidad, que la oportunidad lo que te garantiza es que la persona se le brinde el tratamiento adecuado de acuerdo al cuadro clínico que presenta. Y por último, y no menos importante, es la protección financiera. La protección financiera garantiza que las personas tengan acceso tanto al diagnóstico como a los exámenes, como al tratamiento, y en caso que requieran hospitalización también tengan acceso, solamente cubriendo un copago de un 20%. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Si los medicamentos tienen un costo de 19.000 pesos y fracción, el copago sería de unos 3.000 pesos. Ya, perfecto. Y eso va dependiendo del tramo de FONASA en que esté la persona. Ajá. Importante hacer, la aclaratoria con respecto a eso. Y en todos los casos, doctora, ¿se necesita llegar a la hospitalización o en realidad depende de cómo se vaya desarrollando la enfermedad? No, la mayoría de los casos se atienden en la comunidad. La mayoría de los casos se atienden en la casa, se hace el diagnóstico, se realizan los exámenes. Los exámenes, es importante destacar que los exámenes van a confirmar la presencia o no de neumonía, pero independientemente de que tengamos el resultado, como el clínico va a determinar si la persona tiene o no neumonía, el médico, entonces el tratamiento se le va a dar al paciente y el paciente va a poder mejorarse en su casa. También tiene derecho a una segunda reevaluación a las 48 horas y ahí determinamos en el fondo si el paciente requiere hospitalización. Ahora, los criterios de hospitalización, ¿cuáles son? La edad, persona mayor de 65 años que presente, por ejemplo, una taquicardia, que es una frecuencia cardíaca mayor de 120 latidos por minuto, o que presente una frecuencia cardíaca muy baja, menor de 60, también que presente una respiración rápida, superficial, mayor de 30 respiraciones por minuto. Ahora tenemos estos relojes que nos miden estos parámetros, entonces nos es fácil medirlo. También una persona que tenga una saturación menor de 90, que tenga un estado mental alterado o que tenga alguna complicación de acuerdo a su enfermedad de base, también se considera para hospitalización. Y otra cosa que no es menor es el contexto social. Tenemos que evaluar el contexto social del paciente, ver si el paciente, por ejemplo, está en situación de aislamiento, si sufre de alguna adicción, si es un paciente que va a tener adherencia al tratamiento, si es un paciente que tiene las condiciones también para poder hacer el tratamiento. Entonces todo esto se evalúa y se decide si se necesita hospitalizar o no. Siempre es mejor, en todo caso, el tratamiento ambulatorio. Es lo ideal. Pensaba en este tema de la neumonía también con un sector de la población que de verdad es muy vulnerable y que mayoritariamente está en las calles. Estoy hablando justamente de las personas en situación de calle. ¿Cómo enfrentar la neumonía justamente en condiciones tan adversas como justamente es la calle? Claro, esas personas, ya por el hecho de estar en situación de calle, aunque no tengan una condición tan grave, esas personas se hospitalizan. Porque no es solamente el tratamiento médico, también tenemos que ver el tema de la alimentación, de la hidratación, de los cuidados.
Entonces esas personas sí van a requerir hospitalización. Claro, de inmediata. Sí. Sí, Probablemente, claro. Sí, porque no tienen cómo hacer el tratamiento. Claro, exactamente. O como también hacer un seguimiento Sí. del tratamiento, digamos, que se le van a otorgar. Y con respecto a años anteriores, doctora Tania, ¿cómo usted ve el panorama actual en cuanto a enfermedades respiratorias? Han ido en aumento, evidentemente, las cifras, de cierta manera, ¿qué información podemos inferir a través de ellas? Bueno, mira, el año pasado las enfermedades respiratorias se ocuparon en el tercer lugar de las causas por mortalidad en Chile. Y seguimos siendo un país con una alta incidencia de enfermedades respiratorias. Tenemos condiciones climáticas muy particulares que hacen que en los meses de otoño o invierno tengamos mayor contaminación ambiental, y a pesar de que se ha trabajado en un plan de descontaminación, todavía sabemos que hay días que Santiago amanece muy contaminado y y eso es un factor importante. Además, también las condiciones de calefacción no son las adecuadas para todos. Y la presencia de virus respiratorios que son estacionales de esta época. Claro. Es inevitable igual. Ahora, ¿qué es lo más importante, más allá de la cobertura que da el Estado, FONASA, el auge? Es la vacunación. La vacunación es muy importante. Está la vacuna antineumocócica para los adultos mayores de 65 con enfermedades crónicas, y está la vacuna antiinfluenza, que también evita la probabilidad de neumonía o de enfermedades graves por influenza en estas edades. Exacto. Tania, pero a ver, esas vacunas que son importantes y que en el último tiempo también se ha puesto en jaque con respecto a la efectividad y más bien con ciertos mitos que existen, ¿no? Yo creo que eso también se ha ido... por eso ha bajado también la tasa de personas que se han vacunado, ¿no? Pero si lo hablamos desde la expertise, porque a veces se habla mucho desde la publicación de redes sociales, ¿me entiendes? ¿Qué tan efectiva podría ser al tener esta vacuna al momento de enfrentarte a una enfermedad como esta? Mira, las vacunas lo que hacen es que te evitan que uno presente las formas graves de la enfermedad. Ya. O sea, te puede dar igual. Te puede dar igual, pero te va a dar de una forma leve, de una forma que vas a poder sobrevivir. Ya. Entonces, porque los medicamentos, los tratamientos son la segunda línea. La primera línea de prevención son las vacunas. Las vacunas generan anticuerpos, mejoran la calidad de tu sistema inmunitario para que una vez que esté el virus entre a tu organismo, tu sistema inmunitario tenga la capacidad de defenderse y evitar que te dé la forma grave de la enfermedad. Eso es lo que evita la vacuna, por eso es tan importante, y qué bueno que lo mencionaste, que se refuerce el tema de la vacunación. Muy importante. Y de la comunicación también en relación a las vacunas. No sé cuál es tu mirada con respecto a las campañas que se hacen informativas frente a este tema. Acá en Chile, la verdad que, acá hemos sido ejemplo con el tema del COVID en la comunidad internacional, y también siempre ha existido, digamos, un programa de vacunación que tiene cobertura para todos. Entonces, obviamente que con el tema del COVID se generaron falsos mitos, pero las vacunas hoy en día se hacen con ingeniería. Son vacunas que lo que te hacen es que te mejora la respuesta inmunitaria de tu organismo frente a los virus, frente a las bacterias que son nocivas para nuestro organismo, y hay que repetirla justamente porque aunque el cuerpo tiene memoria, pero tienen una duración los anticuerpos también. Claro. Por eso se repite la de la influenza anualmente. Exacto. Y la antineumocócica se repite cada 3 a 5 años en dependencia de la condición del paciente. Súper importante de todas maneras aclararlo. Y tengo una consulta. ¿La influenza puede en algún momento transformarse a una neumonía? La influenza puede dar neumonía. Puede dar neumonía, y una neumonía que es muy grave. Hay tratamiento médico. Hay medicamentos antivirales que están que están a la disposición de la persona que lo requiera acá en nuestro país, pero siempre, como te decía, lo mejor es prevenir. Sí. Sobre todo los grupos de riesgo. Exacto, y los grupos de riesgo evidentemente son los adultos mayores, por eso estamos hablando claro, los adultos mayores, las personas con enfermedades crónicas, claro, las personas inmunodeprimidas. Sí. Y te iba a preguntar, ¿qué pasa, Tania, con respecto a una población joven que también está sufriendo de esta enfermedad? Quizás no, yo te contaba de un amigo que
tuvo una situación ahí media complicada. Y porque justamente no se cuidó de la recuperación de la influenza. Claro, se supone que estas vacunas se administran, por ejemplo, en los grupos de riesgo, porque las personas jóvenes tienen su sistema inmunitario en mejor condición y son capaces de hacerle frente a esta patología. Ahora, obviamente, toda regla tiene excepciones y puede ser que la persona haya pasado por algún proceso inmunológico o por alguna condición personal que haya hecho que sus defensas hayan bajado, claro, y por lo tanto reaccionó de esta manera ante la presencia del virus. Pero en general la población joven no debería tener problemas porque su sistema inmunitario está adecuado para enfrentar este tipo de patología. Súper. Hacemos el llamado también a las personas que nos están viendo a través de las pantallas de Televisión Regional de Chile, que ponemos a disposición, ¿cierto?, el WhatsApp de nuestro programa, el más 569-6253-2873, Panchito, por si hay alguna duda, alguna consulta. De todas maneras, me gustaría, doctora, ¿podemos hacer brevemente recomendaciones para la gente, sobre todo los adultos mayores que en este momento pueden estar viéndonos? Claro, Homero. En primer lugar, bueno, como les dije, completar la vacunación. Aquellas personas que no se han vacunado todavía tienen tiempo de poder ir a vacunarse contra la influenza. Gratuitamente, hay que decirlo. Claro, sí. Y también los mayores de 65 años que no se han vacunado contra la vacuna antineumocócica también deberían acudir. Por otra parte, bueno, una alimentación adecuada, no fumar. Es muy importante no fumar, porque los ambientes contaminados hacen que nosotros tengamos mayor propensión a tener algún tipo de patología respiratoria, una alimentación también adecuada, realizar ejercicio físico. Realizar ejercicio físico al menos 30 minutos de lunes a viernes. Es lo mínimo que recomienda la Organización Mundial de la Salud para mantener nuestro sistema inmunitario, que es en definitiva el que nos va a defender, porque obviamente los virus, las bacterias van a estar siempre ahí. Nosotros tenemos que hacerle frente con nuestro sistema inmunitario. Siempre hacemos el recuerdo aquí, de todas maneras, con Panchito, ¿cierto? Motivamos a las personas a que salgan a caminar por ahí mismo en la cuadra, aunque sean unos 20, 30 minutos, a dar una vuelta, a saludar al vecino o a la vecina, pero a tratar de mantenerse también en actividad, y no solo en actividad física, sino que también en actividades sociales que permitan, de cierta manera, salir un poco de la rutina. Siento que eso es algo que a nivel, quizás me voy a desviar un poco del tema, pero en salud mental de las personas adultas mayores, siento que de a poquito la misma sociedad se encarga de dejarles un poco en un rincón, y yo creo que ellos mismos, ellas mismas también tienen que tratar de luchar en cuanto a eso para poder activar también neuronalmente las nuevas informaciones, ¿no? De todas maneras, Carla, el aislamiento social es un factor de riesgo para múltiples enfermedades. La persona que está sola le cuesta más enfrentar el día a día que la persona que está acompañada, que tiene redes de apoyo. Por eso es tan importante que como sociedad nos preocupemos de aquellas personas que están solas y las insertemos en grupos, en distintos grupos sociales, para así mejorar su calidad de vida. Sí, efectivamente, como dice Cata, el deporte también ayuda mucho justamente a prevenir de alguna forma estas enfermedades, porque también fortalece nuestro cuerpo y ante todo genera ahí ese movimiento tan importante que necesitamos tener en nuestra mente para tenerla más tranquila, ¿no? Queremos agradecerte, Tania, por esta entrevista, sin duda, por estas recomendaciones y por plantearnos este tema tan importante, ¿cierto? Así es, y repasemos entonces dónde puedo, si tengo alguna duda, doctora Tania, si quiero ir a verla, su consulta, ¿dónde puedo ir? Bueno, estamos atendiendo en la Fundación Banco Estado, en Amanda La Barca, número 70, ahí estamos atendiendo y bueno, muchas gracias por la invitación y la verdad espero que esto sea muy importante para todos. Así es. De todas maneras, información importante, sobre todo para los adultos mayores que están ahora viéndonos a través de Televisión Regional de Chile. Muchas gracias, doctora Tania, que tenga un lindo día y nosotros continuamos acompañándote, Panchito. Muchas Así gracias. es, gracias, Tania, que esté muy bien. Bien, ahí está la dirección, Fundación Banco Estado, entonces, Amanda La Barca 70 en Santiago, entonces, así es. Agradecemos, por supuesto, a la doctora Capote,
Ahí se va la doctora. Y nosotros estamos muy atentos porque ya se vienen nuestros corresponsales. Vamos a estar en la quinta región, vamos a estar con Rose Raúl desde el Quisco y también con Alan Gómez, ¿no? Así es, desde Chiloé. Así que usted no se mueva de la televisión regional de Chile. Ya volvemos.